Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes. En la primera parte de este programa voy a conversar con Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda. La semana pasada tuve aquí uno que fue ex gobernador, que se llama Enrique Capriles. Bueno, de eso hablaremos otra vez. Héctor Rodríguez también forma parte del PSUV, tiene una responsabilidad importante en las actividades de esa organización. Héctor, en este momento, ¿qué es lo que más te preocupa de este país? La economía. ¿Sí? Lo primero que nada, déjame saludarte. Adelante. Buenos días, Carlos, y bueno, feliz fin de semana, feliz domingo para todos los que nos ven. Gracias por invitarnos al programa y pues feliz nuevamente de estar compartiendo contigo. ¿Y por qué te preocupa la economía? Porque sin duda alguna es el principal problema hoy de los venezolanos y las ¿Y por qué no lo resuelve el gobierno? Estamos en eso, estamos trabajando fuerte. Yo diría no solamente el gobierno, yo creo que es una tarea de toda la sociedad. Está bien, pero ¿cuál es el aporte del gobierno en favor de la economía? Construir una economía nueva de toda la sociedad. Ahorita en Miranda estamos haciendo un esfuerzo gigantesco por convertir a Miranda en un estado productivo y exportador, que yo estoy convencido es la única solución que hay a las dificultades económicas. Como tú sabes, pues, producto de la baja de los ingresos, de las sanciones, de las ineficiencias, la sumatoria de todo eso. Y bueno, de traer 100 años de cultura rentista. Yo creo que ahora nosotros tenemos esta dificultad que estamos atravesando, pero también una gran oportunidad de construir una nueva economía. Yo oí a Maduro en estos días diciendo, ya se acabó la excusa de que son los Estados Unidos, de que es el bloqueo. Tenemos que nosotros salir a buscar, incluso comisionar un ministro hasta para que consiga los cauchos. No sé si lo ha conseguido. Pero sin duda alguna el elemento de las sanciones genera una realidad geopolítica desde el punto de vista económico que hay que tomarla en cuenta para cualquier plan que vayas a construir. No es lo mismo construir una economía sin barreras económicas como la que está aplicando Estados Unidos que con ellas. No estoy diciendo que esto va a evitar que construyamos una nueva economía, estoy diciendo que es una realidad que debes colocar sobre la mesa, que es una dificultad que debes colocar sobre la mesa, bueno, para que la planificación pueda superarlo. Pero tú te puedes depender de los Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los principales controladores del sistema financiero internacional, eso es sin duda. Si ellos aplican un conjunto de sanciones en la movilidad financiera internacional, te lo va a hacer más caro, te lo va a hacer más difícil, se va a tardar más tiempo. Eso no lo puedes negar, eso es una realidad económica. ¿Quiere decir que con ella no puedes avanzar? No, hay experiencias de otros países. La misma China, que estuvo muy bloqueada por los Estados Unidos, logró construir una economía potente a pesar de ella. Pero tienes que reconocerlo como realidad. Claro. La sociedad tiene que reconocerlo como realidad. Es decir que eso no existe, bueno, es caerse a mentiras. En esto ya había yo a Raúl Castro y decía que estaban yendo hacia la economía privada. Y habló de un comentarista, no sé si era Cordero, alguien que decía que había un acercamiento de Estados Unidos con Cuba. Bueno, lo hubo sobre todo. Venezuela se estaba separando. Lo hubo sobre todo con la era Obama. Con la era Trump yo creo que ese proceso se invirtió, ¿no? Y creo que se invirtió no solamente con Cuba, lo está haciendo con Europa, con Estados Unidos. Hoy los Estados Unidos están gobernados por los sectores más irracionales de su cúpula supremacista. Sin embargo, bueno, nosotros tenemos que seguir en función de la planificación que tenemos, que es una relación diversa desde el punto de vista económico, con Asia, con Rusia, con Turquía, con Europa, con América Latina, y no depender de un solo país. Pero más allá de las relaciones internacionales, nosotros hemos heredado una economía dependiente de la renta, generadora de renta e importadora de productos terminados. Nosotros tenemos capacidad de producir en Venezuela las cosas básicas que necesitamos: alimentos, medicina, ropa, calzado, insumos para el transporte, tú comentabas algunos de ellos, todos los temas de batería, caucho, y bueno, en mediano plazo construir una industria motor. A eso estamos apostando. En Miranda, bueno, como tú sabes, tiene una gran potencialidad. El cacao, el pescado, las flores, una industria en Guarenas Guatire, por eso estamos construyendo la zona económica especial con 630 empresas públicas y privadas. Porque en estos días yo oí a una señora, creo que dirigente del sector transportista, diciendo que cómo ellos iban a cobrar una tarifa barata si un caucho le costaba 900 millones de bolívares. En el tema del transporte siempre tienes que buscar el punto de equilibrio. ¿Cuál es el precio que puede pagar el ciudadano y cuál es el costo operativo? Y en todas partes del mundo el transporte tiene que tener parte del subsidio
del Estado. En Venezuela el subsidio de la gasolina es muy alto, como tú lo sabes, es uno de los temas que se va a revisar. Y si no, subsidiar directamente al usuario. ¿Qué estamos haciendo en Miranda? Hemos creado una empresa. ¿Va a revisar el subsidio de la gasolina? Sí, lo estamos revisando, uno de los temas que se discutió. ¿Hacia dónde va esa revisión? Congreso. Bueno, ahorita está en debate. Lo que sí es un consenso que hay que revisarlo, que hay que ver. Este fin de semana se está desarrollando el censo. Yo voy a pagar más por mi gasolina. Puede ser, es una de las opciones. Este fin de semana se está haciendo el censo del transporte para ver cuál es la realidad, cuál es la magnitud del problema. Estamos escuchando las opiniones de todos los sectores, pero indiscutiblemente es un tema que hay que revisar, sobre todo por los temas de contrabando que hay con gasolina de frontera. Pero te decía que en materia de transporte en Miranda hemos creado Transmiranda, que empiezan a hacer, ya cubre la ruta Trapichito en Guarenas a Caracas, cubre las rutas que van desde el ferrocarril de los Valles del Tuy hasta los distintos municipios y va a seguir creciendo. Me lo explican en la próxima parte. Nosotros creemos un sistema de transporte público. Me lo explican en la próxima parte. Seguro. Estás viendo Diálogo con. Bueno, adelante, Jorge. Sí, te explico. Héctor Rodríguez. Jorge está un poquito más viejo que yo. Te explicaba que el transporte necesita... Aunque si lo miden por el cabello, estamos igual. Necesita altos niveles de subsidio del Estado. Por eso en Miranda nosotros hemos creado un sistema de transporte público que apenas está creciendo. Nosotros aspiramos cubrir toda la red que necesita el Estado con calidad, con eficiencia. Y bueno, hasta ahorita la experiencia hemos tenido, que como te dije, nació la línea Trapichito-Caracas, que es Guarena-Caracas, las líneas que van de los Valles del Tuy al ferrocarril. Esta semana va a salir las líneas de Barlovento, las líneas de los Altos Mirandinos, y vamos a ir creciendo en todo el territorio con un servicio público. Mira, viniendo para acá, cuando dije aquí que iba a entrevistar a Héctor Rodríguez, una colega mía que vive por el Cafetal, apellido Alessandro, me dice, dile a Héctor Rodríguez que las calles Cafetal están rotas todas hace tiempo. Las dejaron rotas y no las han vuelto a reparar. ¿Qué pasó ahí? Bueno, vamos a hablar con el alcalde. Normalmente las calles... No, pero decir que no corresponde al alcalde. Sí, las calles municipales son de las alcaldías y las calles que van entre un municipio y otro son de la gobernación. Sin embargo, nosotros tenemos una excelente relación con todos los municipios, con todos los alcaldes y inmediatamente vamos a coordinar con él a ver cómo lo ayudamos, ¿no? Lo que sí ha mejorado muchísimo en el Estado Miranda son los temas de seguridad. Recuerda que recibimos, ya que tuviste al exgobernador la semana pasada aquí, el estado aquí viene todo el mundo. El estado más, y eso es bueno, así debe ser, el estado más inseguro de Venezuela. Estábamos triplicando el segundo lugar. Él dijo al revés, que dejó el estado más seguro y ahorita es más inseguro. Creo que eso no se lo cree absolutamente nadie, pero además ahí están los números, ¿no? Él dejó, cuando él recibió el Estado hace ya 9 años, el Estado Miranda era el 8º lugar en índices delictivos. Cuando yo lo recibí, cuando él me lo entregó, lo dejó en el primer lugar en índices delictivos, triplicando al segundo lugar. Y además dejó una policía desmantelada, apenas 900 funcionarios para más de 3 millones de habitantes, apenas 6 patrullas operativas. En 9 meses hemos logrado bajar del primer lugar al 8º. Hemos disminuido todos los índices delictivos, secuestro, robo, homicidio. Hemos logrado hacer crecer la policía. En 9 meses ha crecido de 900 funcionarios a 2.200. Nosotros aspiramos a dejarla en diciembre en 4.000 funcionarios, de 6 patrullas operativas a 200. Y eso es algo que no solamente se refleja en los índices, sino que se ve en la calle, se ve en la opinión pública. Y estamos trabajando con mucha fuerza para convertir a Miranda en uno de los estados más seguros de Venezuela. No, esa es la meta hasta diciembre. De aquí al final del periodo constitucional nosotros aspiramos a colocar la policía de Miranda en 10.000 funcionarios, que es lo que todos los indicadores internacionales dicen que debe tener el tamaño de la policía de Miranda en función de la población, de la topografía, de los índices delictivos. Es decir, que el Estado Miranda tenga un sistema de patrullaje adecuado a las necesidades del pueblo mirandino, que el pueblo mirandino se sienta seguro, se sienta tranquilo. Y eso va a ser determinante para la economía. ¿Por qué tenemos gran desplazamiento de los campesinos? Bueno, porque el gobierno anterior abandonó por completo las zonas de Barlovento, Valles del Tuy, de presencia policial. Nosotros vamos a recuperar nuestra presencia, vamos a recuperar la gobernabilidad. Aparte de los elementos económicos, gran parte de lo que nos dicen los empresarios en las zonas económicas es la falta de presencia policial. Sobre todo, este problema lo oyen mucho en las organizaciones, que si el Cafetal, que si Macaracuay, que si aquí cerca. Y
Con varias de ellas nos estamos reuniendo, estamos trabajando en dos Ellos direcciones. preguntan Lo que más nos siempre, piden es el tema de la seguridad, qué has hecho de la tú? vigilancia. ¿Qué has hecho tú por ello? Y en eso hemos trabajado muchísimo. Por ejemplo, el índice de secuestro, nosotros teníamos cuando llegamos 15 secuestros semanales, lo hemos bajado a 1 semanal. Y eso es una de las cosas que más nos pedían ellos y vamos a seguir trabajando con ellos. Y otros temas son las urbanizaciones tipo clase media, el tema de los urbanismos. Con ellos estamos reuniendo. Estamos hablando de Santa Sofía, el Cafetal, Santa Marta. Correcto. Y también las que van hacia los altos mirandinos, ¿no? La Urbina, todo lo que es Baruta, Chacao, pero tipo propiedades horizontales, ellos plantean mucho el tema de cómo se les dispararon los costos para el mantenimiento de los edificios. Estamos hablando de ascensores, impermeabilización, y con las asociaciones de vecinos hemos venido trabajando para que la banca dé una cartera crediticia a las asociaciones de vecinos para la reparación de edificios. Estaba leyendo. Son como los dos temas claves que estamos trabajando con la clase media. El alcalde de, creo que de Baruta o de Latillo, donde decía que por el costo de los uniformes escolares iban a permitir que los alumnos fueran sin uniforme a las escuelas. La revisé. Nosotros estamos trabajando con todas las escuelas. Yo creo que no hay problema. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Constituimos una red de 147 empresas que quedan en Miranda, que producen zapatos, que producen cuadernos, que producen bolsos, que producen uniformes. Hemos comprado materia prima y estamos trabajando para garantizar uniformes para todos los niños del estado Miranda. No solamente estamos hablando de escuelas públicas, estamos hablando de escuelas públicas y privadas, nacionales, estadales y municipales. Y además estamos trabajando para que en todas las escuelas de la gobernación de Miranda, desde enero, tengan desayuno, almuerzo y merienda. Eso nos ha permitido aumentar 30% la matrícula. Y tomamos la decisión que durante todas las vacaciones, las 600 escuelas de la gobernación de Miranda van a estar abiertas con actividades culturales, deportivas, académicas, recreativas, un plan vacacional y con el programa de alimentación escolar. Es decir, todos los padres de Miranda que quieran tener a sus hijos en un plan escolar con alimentación son bienvenidos en las escuelas de la gobernación de Miranda. Son 600 escuelas que están en los 21 municipios. ¿Qué le ofrecen de alimentación? Desayuno, almuerzo y merienda. Lo mismo que estamos ofreciendo durante el año escolar. ¿Y dónde consigue la comida? Pues, no, se la compramos a los productores de Lagunetica de la Montaña, de Barlovento. Con ellos hemos hecho una red de trabajo muy buena. Y con eso estamos pues garantizando la alimentación de todas las escuelas y además levantamos la producción. Y otra cosa muy importante en las escuelas, antes que me cambies el tema, es que estamos ampliando la matrícula. Ahorita estamos construyendo 23 escuelas que tú no nuevas. Me dejes hablar. Pero que tengo que aprovechar el tiempo, porque estamos haciendo muchas cosas. 23 escuelas nuevas, una en cada municipio, incluyendo los 4 municipios que no gobernamos. Chacao, Baruta, Latillo, también estamos construyendo escuelas nuevas. Vamos a un receso y regresamos. Claro. Estás viendo Diálogo con. Ok, la última parte del programa con Héctor Rodríguez. Héctor, ese censo que está propuesto, que se inició, ¿a dónde nos lleva? Te refieres al censo de transporte, que estamos hablando al principio. Primero, identificar el tema. La columna vertebral de la economía venezolana es el petróleo. Nosotros venimos subsidiando la gasolina internamente, la vamos a seguir subsidiando, pero nuestro sistema de subsidios estamos planteando que sean subsidios directos y no universales. ¿Por qué no universales? Porque eso está generando una distorsión muy grande en la frontera, sobre todo en el tema del tráfico de la gasolina. Entonces nosotros creemos que debemos ir a una política de precios distinta que evite el contrabando y un sistema de subsidio directo a los ciudadanos venezolanos. Es decir, que los países vecinos con la política de contrabando no se aprovechen de la política de subsidio que hay hacia el pueblo venezolano. Se calcula, según algunos informes, que entre el 20 y el 30% de la gasolina puede estar siendo contrabandeada hacia países vecinos, no solamente vecinos desde el punto de vista del territorio, sino también marítimo, ¿no? En las islas. Entonces, lo que queremos es tener identificado, bueno, cuál es la población objetivo del subsidio, qué tipo de transporte tenemos en Venezuela para saber de qué magnitud sería el subsidio y tomar la decisión que sea más correcta para todas y todos. Pero creo que es un consenso generalizado de la población la necesidad de transformar esa realidad. Preguntaba a alguien, una encuesta que hicieron para preguntar a la gente sobre el censo, me dice, y uno decía, bueno, ¿y entonces para qué tienen las placas? Por las placas no pueden controlar los carros, no pueden saber cuántos carros hay.
Sí, ¿Para es ¿para qué es una invertir opción, en un censo? pero actualizas la información, porque tú, por ejemplo, si tienes un carro de hace 20 años, sacaste la placa hace 20 años, no la has actualizado, no sabes si ese carro está operativo, en condiciones, qué condiciones está, entonces nosotros vamos a actualizar la información. Es natural cuando tú vas, y además es lo correcto. Lo que pasa es que siempre sale la politiquería. Si tú vamos a tomar una decisión tan importante, lo correcto es consultarle a la gente, actualizar la información, que la gente se involucre en la información para tener claro cuántos vehículos tenemos. ¿Le va a dar más gasolina? ¿Le va a regalar no, aceite? Vamos a cambiar el tipo de subsidio. Creo que no hay duda en Venezuela que la gasolina se subsidia de manera universal, y te lo estoy diciendo con mucha claridad. Vamos a ir a un sistema de subsidios directo, y para eso tienes que actualizar a quién vamos a subsidiar, en qué cantidad vamos a subsidiar. Hay si en algo hay un consenso nacional, es en la necesidad de cambiar nuestros sistemas de subsidio. Hemos ido construyendo subsidios universales que indiscutiblemente fueron penetrados por las políticas de contrabando, por las políticas de corrupción. En estos momentos de dificultad que estamos atravesando, eso hay que revisarlo, y no lo podemos revisar sin consultarle a la gente, sin convocar a la gente. Otra cosa, como decía un tipo, con carnet de la patria o sin carnet, ¿por qué me van a exigir a una persona un carnet para darle algún beneficio? Sí, como dice él, el tipo fue muy razonable, dice, todos somos iguales ante la ley. Claro. Con carnet o sin carnet. Si yo construyo una política educativa, yo te tengo que exigir que te inscribas en la escuela. ¿No es así? Todo el mundo tiene derecho a la educación. No me confunda carnet con... No, pero es que te lo voy a explicar. Es una obligación. Te lo voy a explicar con mucha claridad. Dale, pues. Yo soy Estado y construyo una política, y por algún canal, yo me tengo que comunicar para construir la política. Si yo digo, vamos a construir escuela, bueno, en tal fecha los niños tienen que venir a inscribirse a la escuela. El Estado está diciendo, yo construyo un instrumento para garantizar la política social. Va a llegar un momento que me van a exigir mi carnet de la patria para entrar aquí. ¿Cuál es el carnet de la patria? ¿Cuál es el instrumento para construir la política social? El carnet de la patria. La cédula de identidad, vale. ¿Eso es excluyente? No, no es la cédula de identidad, es el carnet de la patria. Porque el carnet de la patria es el que tiene la información de la necesidad social que tú tienes. O sea, yo tengo que tener un lugar donde yo tenga la información para saber qué tipo de política social te corresponde. Y eso es natural. Entonces un padre no se puede quejar, no, pero es que ¿por qué me exigen que me inscriban en la escuela? No. Y el carnet de la patria es excluyente. No, Carlos, si tú quieres hoy... Control político. Si tú quieres hoy sacarte el carnet de la patria, puedes sacarlo. Bueno. Ahí no importa si tú eres adeco, si eres copellano, si eres chavista, no. El carnet de la patria es una política social para todas y todos. Y déjame terminar una idea, porque ese es el mismo argumento que daban contra las misiones. Entonces salió la misión en Amor Mayor, que es el tema de pensiones, y se le dio a todos. Misión vivienda para todos. Héctor Rodríguez, hay que permitir la libre intercambio de la moneda. Explícame. Correcto, yo estoy convencido de que todo el tema del ilícito cambiario se adaptaba para un momento donde la renta petrolera era de un tamaño que impactaba de forma considerable en la economía. Hoy no lo es. Hoy tienes que permitir que otros actores distintos al de la renta petrolera participen en el intercambio de la moneda extranjera. Entonces, además el presidente ya ha presentado a la Asamblea Nacional Constituyente una ley para eliminar el ilícito cambiario, que se permita la libre transacción de moneda extranjera. Que tú puedes tener $1 y cambiármelo a mí. Correcto, legalmente. Por lo que tú quieras. Correcto. Si tú tienes $1 y me dices, te lo vendo por 1.000 bolívares. Bueno, ya eso es un tema tuyo, ¿no? Tuyo y mío. Claro, es lo que se está planteando, eliminar ese ilícito cambiario. ¿Para qué? Para que los sectores empresarios, por ejemplo, en Miranda, nada más en la zona económica, nosotros tenemos 630 empresas. ¿Qué va a permitir, por ejemplo, eso, Carlos? Que esos 630 empresarios puedan pedir créditos internacionales, puedan comprar, puedan traer sus propias, que hay una gran cantidad de empresarios que tienen divisa propia y que puedan invertir. Y si tú le sumas la eliminación del ilícito cambiario a la última ley de inversiones que aprobó la Asamblea Nacional Constituyente, que reconoce la inversión extranjera, que reconoce la inversión privada, pues eso va a ser un estímulo adicional para levantar una economía productiva. Yo hablaba con un empresario que traje aquí, le planteé el tema, le digo, tú debes tener dólares en el exterior, algo de tener, pero todos tienen 200 años. Y tú vas a traer tus dólares para invertir aquí, me dice yo. Hay muchos que quieren. Aquí hay una gran oportunidad. Nosotros tenemos un gran nivel competitivo. ¿Por qué? Porque tienes una energía subsidiada, porque tienes un ámbito geopolítico, económico, un gran mercado nacional e internacional, porque tienes una mano de obra calificada, porque tienes universidades gratuitas. O sea, no es cierto. A veces está muy contaminado de la dinámica política interna, pero desde el punto de vista económico, a la gente le interesa meterse en el mercado nacional. El gobernador de Miranda informó que la falla eléctrica afectó directamente a la entidad. ¿Qué pasó con esas fallas eléctricas que están ocurriendo?
La de esta semana, según todas las investigaciones, fue un corte de cable, ¿no? Ahí nosotros dependemos del sistema nacional. ¿Cómo cortan un cable? No, ¿Eso esos tiene vigilancia? son kilómetros de cable. Son kilómetros de cable. O sea, tú no le puedes poner un policía a cada metro. Por eso. Kilómetros y kilómetros de cable. Es decir, en cualquier lugar. Por un corte de es cable se vulnerable. produce todo un apagón en Caracas. Sí, porque tienes un sistema interconectado. Eso es una de las dificultades. Tiene una bondad que es energía ¿Qué producida. hacer frente a eso? Mayor Héctor. seguridad, diversificación del sistema. ¿Cuál es la bondad de nuestro sistema? Que es un sistema que produce energía del agua. Es menos contaminante, gasta menos energía, etcétera. Pero es un sistema interconectado del sistema de Guayana. Entonces lo hace vulnerable en ese sentido. Y si además hay dinámicas políticas en torno a eso, puede hacer mucho daño. Yo creo que aquí hay que apostar a dos cosas. A mayor seguridad, mayor diversificación. Y un tercer elemento que te agregaría es que los actores políticos no utilicemos esto como parte de la batalla O política. sea que eso sería una cosa criminal, tener algunos hindúes por mucho tiempo. Es pero, criminal. man, el No Estado, sería, pero el Estado, es una cosa ok, criminal. pero el Estado tiene el deber de protegernos a Así nosotros es, y en también. esa de batalla que no ocurra estamos tal. todos los días. No he visto ningún... Todos los ciudadanos tenemos esa dificultad. Es más, cuando yo te planteo el crecimiento de la policía de Miranda, no solamente es para cuidar a los ciudadanos, es para cuidar los servicios, es para que no se roben los cables, es para que no se roben la iluminación de las autopistas roban cuando los las cables ponemos. también? Claro, Mucho. claro. Cada vez menos, en la medida en que hemos ido colocando más patrullaje. Por ejemplo, ahorita nosotros en Miranda tenemos en todas las autopistas cada 10 kilómetros una patrulla. Tú vas ahorita hacia Oriente y vas a encontrar cada 10 kilómetros una patrulla. Vas hacia la regional del centro y vas a encontrar una patrulla cada 10 kilómetros. Subes la Panamericana y vas a encontrar una patrulla cada 10 kilómetros. Eso no lo teníamos hace 10 meses. Y nosotros vamos a seguir creciendo. Esta semana tengo entrega de 20 patrullas más. Y vamos a seguir creciendo hasta llegar a unas 600 patrullas, unos 10.000 funcionarios, que según los estudios es lo indicado para Miranda. En medida que tengamos mayor presencia policial, cuidando las calles, cuidando a los ciudadanos, cuidando los servicios, pues va a pasar muchísimo menos estos elementos que estamos encontrando. ¿De dónde consiguen tantas patrullas? Las compramos, Aquí. las claro. O las importan. Bueno, las importan las empresas, yo se las compro a las empresas. No hay fábrica de patrullas aquí. Hay ensambladoras. Ensambladoras, por eso. Hay ensambladoras en el estado Sucre, en el estado Carabobo, con ellos estamos trabajando. Hay partes que se producen en Venezuela, por ejemplo, ahorita con los camiones de basura que estamos comprando para ayudar a los alcaldes, se compra el camión, pero la compactadora se está haciendo en varias empresas venezolanas. Esas son las industrias que estaban paradas y con las compras nuestras se están reactivando. Estamos importando con las exportaciones que estamos haciendo de cacao, de flores, de piedra picada. Es decir, hemos ido construyendo una dinámica de exportación de Miranda que nos permite pues levantar mucho los servicios en Miranda. ¿Tú tienes hijos? Tengo dos hijos, uno de 6 años y uno de 3. Sebastián el grande cumple 6 años en septiembre. Ah, Sebastián e Inti se llaman, Sebastián se llama mi nieto. en honor a Sebastián Francisco de Miranda, Ah, no. Bueno, ¿qué le dices tú a ellos? que estamos luchando ¿Qué porque ellos conversan tengan ellos con patria. ellos? ¿Qué En conversan estos con días estábamos hablando del Pico Bolívar El que tenga 6 años, con el que tiene 6 años debe darse debate cuenta. y debate duro, Sí. debate duro. Estos ¿A días favor o en contra? críticamente, a favor y en contra, Bueno. dependiendo de las cosas. Y así yo creo que hay que formar a todos nuestros niños con posiciones muy críticas, que asuman sus ideas por su propio proceso de reflexión. Y estamos trabajando para que la educación sea de esa manera. O sea, que tú no tienes un sentimiento de adoctrinamiento frente al muchacho. Yo tengo un sentimiento al frente de mis hijos de que Por lo que tú reflexionen, fuiste, de lo por que lo que tú reflexionen, eres. por lo que yo soy y por cómo me formaron. A mí mis padres me formaron para que yo llegara a mis propias conclusiones, para que yo viera la totalidad de la verdad. No es la sectarización para de la que- política. Para que no me Porque guíe. tu papá no era muy sectario. Era No. más abierto. No es sectario, Por eso. como no lo soy yo, Bueno, ok. como no lo somos la mayoría de los chavistas, ¿oíste? Si algo somos los chavistas, somos muy críticos. Yo a veces veo los programas que dicen, no, es que los chavistas todos lo aplauden, no conocen al chavista. Dos chavistas se reúnen y están criticando, mira lo que está haciendo. Mira si algo somos es muy Sí, pero crítico. muy en silencio. No, muy público, Bueno. muy público. Lo que pasa es que a veces no nos escuchan. Yo- Deberían escucharnos yo- más, yo- meterse más en nuestro mundo, ir a nuestros partidos, ir a las comunidades, ir a una asamblea comunitaria, para que tú veas lo crítico que es un chavista. Lo que pasa es que los ven desde afuera y los estigmatizan. Hablan con- ¿Y cómo enseñamos a los hijos? Que no se guíen solo por lo que dice la televisión. Hablan con los A que labios. investiguen más, a que lean, que lean a que vean las otras verdades. Que vean diálogo con. Gracias. Gracias amigo. a ti, un abrazo inmenso. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos en la próxima parte.
Estás viendo Diálogo con... Bueno, me toca conversar ahora con la doctora Marixa Durán Castillo, presidenta de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. ¿De qué se ocupan ustedes? ¿Qué hacen por este país desde la asociación que pertenecen? Bueno, nosotros en la Sociedad Venezolana de Medicina Interna tenemos un gran compromiso y lo hemos demostrado hasta ahora con nuestro país. Aparte de las actividades científicas que nos obligan a mantener la educación médica continua, no solamente de los médicos internistas que conforman nuestra sociedad, sino de la gran mayoría de los médicos generales, estudiantes, médicos residentes. Aparte de eso, también tenemos un compromiso con la investigación y lo hemos demostrado con un estudio que adelantamos, que presentamos los resultados el año pasado. ¿Qué dice el estudio? Es un estudio que se llama Estudio Venezolano de Salud Cardiometabólica. ¿Qué dice? Las siglas son EVESCAN. Y es el primer estudio que se hizo en todo el país para demostrar cuáles eran nuestras cifras, cuáles eran las prevalencias de los principales factores de riesgo cardiometabólico. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en todo el país. Entonces, la enfermedad cardiovascular está, digamos, llevada por unos factores de riesgo. En Venezuela, hasta antes de realizar EVESCAN, no se conocían cuáles eran las cifras de esos factores. Nosotros hicimos un estudio donde fuimos a 8 regiones del país. El país lo dividimos en 8 regiones, fuimos a 23 ciudades. Clasificamos y, digamos, capacitamos a estudiantes de las diferentes universidades del país y fuimos casa por casa de manera aleatoria, evaluando a sujetos de todo el país para ver cuál era la prevalencia de esos factores. No solamente ver la prevalencia, sino ver cuál era la relación de esos factores con el estilo de vida de la población. Y encontramos, por ejemplo, datos muy importantes. En Venezuela hay un 12,4% de la población que padece de diabetes. Cuando eso se extrapola a la población adulta, que fue lo que nosotros evaluamos, en el 2016 habían 20 millones de venezolanos que eran mayores de 20 años, 20.200.000, algo así. Si tú extrapolas que el 12,4% de la población tiene diabetes, eso quiere decir que más de 2,5 millones de venezolanos padecen esta enfermedad. Pon esto en contexto con la crisis actual de medicamentos, donde, por ejemplo, no se cuenta con metformina y conseguir insulina es una odisea. Entonces, esto, y tomando en cuenta que la diabetes es una enfermedad crónica, que depende de que el individuo, aparte de que tenga un estilo de vida adecuado, nutrición y ejercicio físico, digamos de manera que lo vaya llevando a ayudar a mantener su control metabólico, los medicamentos son indispensables en la gran mayoría de los pacientes para evitar que tenga complicaciones. ¿Qué pasa? Si estos 2,5 millones de venezolanos no son adecuadamente tratados, lo que van a hacer es padecer enfermedades, complicaciones a largo plazo. ¿Complicaciones como qué? Diálisis, ceguera, amputaciones. La principal causa de muerte, que es el infarto, enfermedad cerebrovascular. Lo que estás haciendo es creando una población que va a morir tempranamente o simplemente se va a discapacitar. Ahora, doctora, ¿cuándo declaras oficialmente o clínicamente, como tú lo querías llamar, a una persona diabética? Que usted le diga, usted es diabético, tiene que tomar este régimen. Después de 200 de azúcar, después de 100, después de 50, después de 5, después de 20. No, uno no, digamos, lo importante es saber que esta enfermedad es prevenible y que tú vas viendo en el individuo cambios que lo van llevando a generar la diabetes. Hay un punto de corte que es 126 de glicemia en ayunas o más de 200 en cualquier momento, o haces una curva y entonces tienes un rango, si tienes más de 200 a las 2 horas, ese es el valor. Pero tú puedes también saber que hay individuos que están en riesgo. Entonces tú te vas a la consulta y tienes 115 de glicemia. No eres diabético, pero estás en riesgo, porque si además de que tienes esos 115 de glicemia, tienes padres diabéticos, tu barriga es grande, tienes más de 94. Azúcar, menos mal que la barriga es muy chiquita. Menos mal. Entonces, eres hipertenso, o eres mujer y te dio diabetes gestacional, todo ese tipo de cosas hace que determina que tú estás en riesgo de hacerte diabético. Y ese estado es prevenible. Y de hecho, nosotros en EVESCAN vimos que en Venezuela un 36,4% de la población tiene riesgo de hacerse diabética.
un poco, casi 7 millones y medio, casi 7 millones de 7 venezolanos. millones de venezolanos tienen el riesgo de ser diabéticos. Sí, eso si tú tomas como punto de corte para prediabetes, Ajá. que es el valor previo, entonces una glicemia que está entre 100 y 125 en ayunas, o una glicemia después que le haces una curva de tolerancia a la glucosa, que nosotros lo hicimos en el estudio, que está entre 140 y 199. Nada más tomando los valores de las cifras, de esas cifras de glicemia en sangre, nosotros determinamos que hay 7 millones de personas, de venezolanos, que están en riesgo de hacerse diabéticos. Unos con más riesgo que otros, porque hay varias categorías de riesgo de diabetes, pero están en riesgo. Y algo hay que hacer. Ahora, siempre se ha dicho que comer azúcar es peligroso para la gente que está propensa a una diabetes, como dicen los técnicos. Es diabetes. Yo sé que es diabetes, por eso digo, pero la gente, la mayoría dice diabetes. Es así, es así. Sí, bueno, no es solamente comer con azúcar. Obviamente las bebidas, el alto consumo de bebidas azucaradas, refrescos, los mismos jugos pasteurizados que vienen con azúcar, aumenta el riesgo. Pero es también el exceso de ingesta de carbohidratos. Es la dieta mal balanceada. Mal balanceada. Exactamente. Comer arepa, yuca y papa a la vez. Sí, o bueno, como está haciendo ahorita la gente. La gente lo que está haciendo es básicamente comiendo harina, está comiendo poca proteína. Comiendo mango. Sí, bueno, el mango no es tan malo. Pero el mango no es tan malo. El mango no es tan malo, pero el problema es que no es suficiente. Ajá. O sea, tú necesitas para tener una alimentación balanceada, aparte de comer harina, ¿De qué se está comer tu alimentando la gente proteína. ahorita, doctora? Usted que tiene esos datos en la mano. La gente está pasando mucho trabajo, por lo menos hasta lo que nosotros vimos. La alimentación, por ejemplo, en lo que respecta a consumo de frutas y vegetales, solo 2 de cada 10 venezolanos consumen fruta diariamente. Una ración solamente, al menos una ración. Y lo que uno recomienda son 2 a 3. Igual para vegetales, solo 3 de cada 10 pueden comerse una ración de No lo vegetales. consigue, No es que no los consigues, no los pueden pagar. por eso. Además, No lo puedes pagar. Para la gente poder acceder a las proteínas, o sea, ¿cuánto cuesta un pollo ahorita? 1 kilo de carne, que yo pescado. sepa, no sé, 1 millón y pico, ¿no? Esta cosa. El kilo de pollo está en, bueno, hasta donde yo fui, más de 3 millones de bolívares. Pollo. Ujú. Cara, ¿cuánto costará un pavo? Bueno, imagínate. Ah. Entonces, eso está, obviamente, en la medida en que han pasado los años, esa situación ha ido empeorando. Entonces, tenemos un venezolano que si bien probablemente va a estar va a ir perdiendo peso, el problema es que lo está haciendo a expensas de una malnutrición, porque no es una dieta que sea balanceada. Los niños. Nosotros vemos adultos, los internistas, pero para nadie es un secreto porque la Sociedad Venezolana de Pediatría lo ha dicho, ha levantado la voz en varias oportunidades, que ha habido un aumento importante de los casos de desnutrición en los niños. Y nosotros lo vemos en los adultos, los adultos mayores también. Ajá. Los adultos mayores, cada vez tú los ves, y bueno, yo lo veo en mi consulta. La gente pierde peso, pero pierde peso no porque está en dieta o va para el gimnasio, pierde peso porque está comiendo menos. Come lo que puede comer. Aunque dicen que perder peso no es malo. Perder peso es bueno. Por eso, entonces. Perder peso es bueno, pero hay que saber, todo tiene una manera. Y es la forma en como no es igual perder peso pasando hambre que Que perder comiendo. peso comiendo bien. Y hay quien come y no aumenta el peso. Ese es un beneficiado, por Dios. ¿Sí? Vamos a un receso y regresamos. Estás viendo Diálogo con. Bueno, doctora Marixa Durán Castillo, presidenta de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. ¿Qué otra cosa nos puede decir hoy para ilustrar a nuestros televidentes? Bueno, por ejemplo, que también nosotros en Venezuela, en lo que respecta particularmente a las enfermedades crónicas no transmisibles, tenemos una alta prevalencia de ¿Cómo hipertensión qué? arterial. ¿Cuáles son? Ese es otro. Las enfermedades crónicas no transmisibles están, por ejemplo, todo relacionado con diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y las transmisibles son todas las relacionadas con enfermedades infecciosas.
Nosotros en EVESCAN evaluamos básicamente los factores de riesgo cardiometabólico y están enmarcados dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y eso, el otro aspecto importantísimo es la hipertensión. En hipertensión es peor. En hipertensión la prevalencia era de 37,4% de la población venezolana adulta con hipertensión. Si tú sacas los mismos numeritos, 7,5 millones de venezolanos son hipertensos. 7,5 millones de venezolanos. ¿Por qué la hipertensión? ¿Por herencia? ¿Por la situación país? ¿Por la, como decía un médico, la rabieta que tú agarras diario? ¿Qué es la causa de la hipertensión? La hipertensión porque es un problema multifactorial. Ajá. Hay dos tipos. Está la hipertensión, digamos, idiopática, que no se sabe exactamente cuál es la causa, sino que confluyen varios factores. Y está la hipertensión secundaria, que sí se debe a algunas causas en particulares, que pueden ser endocrinas, problemas de apnea del sueño. Pero, por ejemplo, en el caso de la hipertensión, que es la más prevalente, que es la hipertensión idiopática, ahí confluye la herencia. ¿Sí? Los hijos de padre hipertenso van a tener mayor riesgo de ser hipertensos, igualito que pasa con la diabetes. Pero además, si tú eres diabético, vas a tener más riesgo también de ser hipertenso. Esas enfermedades como que van junticas, la elevada ingesta de sal es un factor que es importante en el desarrollo. Entiendo, ¿comes sal o no comes sal? Si comes mucha sal, hay personas que tienden a hacer lo que llaman sal sensible y van a desarrollar más hipertensión. ¿Si comes sal, mucha? Si comes mucha. ¿Comes poca? Si comes poca, esas personas se van a beneficiar de comer poca sal. ¿El bocio? No, pero eso es otra cosa. Eso está claro, lo del bocio está relacionado más con enfermedades tiroideas y lo que se hizo para disminuir la prevalencia de eso fue yodar la sal. Ya. Pero eso es otra historia. ¿Usted duerme bien? Yo, sí, estudio mucho, pero... estudio mucho en la noche, pero sí duermo bien. Está bien. ¿Cuántas horas duerme? Yo, 6 horas. ¿Eso es lo que es dormir un ciudadano, un ser humano? 6 a 8 horas diarias. El dormir bien es muy importante. Y hay patologías... ¿Hasta qué hora estudia? Hasta las 12. ¿12? Sí, me paro a las 6, 5:30. A veces cuando me vence el sueño me paro a las 5 para estudiar. ¿Y ahí cae rendida? Sí, ¿No despierta en la madrugada? A menos que me llamen de emergencia. ¿Ronca? Depende. ¿Qué otra cosa nos va a decir? Bueno, lo que le voy a decir es que lamentablemente la salud venezolana está pasando por uno de sus peores momentos. A pesar de la alta prevalencia que hemos visto de enfermedades crónicas no transmisibles, vemos que como el venezolano pasa muchísimo trabajo y eso para nadie es un misterio y es una verdad que está a la vista de todos, pasando mucho trabajo buscando sus medicamentos, no tiene derecho a tener una salud digna. Hay dificultades para hacer diagnósticos, para hacer seguimientos a cualquier enfermedad. Si tú vas a hacerte unos exámenes normales, son muy caros, no hay reactivos. Donde hay, los costos son muy elevados. Tenemos además, lamentablemente, han resurgido enfermedades que antes estaban controladas, como el sarampión, la malaria, la difteria. Entonces vemos que cada vez nuestra salud es más precaria y eso tiene muchísimo que ver con todas las condiciones que nos rodean. Por ejemplo, porque ahorita tenemos una angustia con el tema de la hepatitis. No sabemos qué es lo que está pasando, pero nos llama mucho la atención que vemos cada vez más pacientes con hepatitis. ¿Ha aumentado la hepatitis? Ha aumentado la hepatitis A. Ha aumentado, no tenemos cifras porque... ¿Esa es la que da ictericia? Sí, todas las hepatitis te pueden dar ictericia, pero la hepatitis A es una forma de hepatitis cuya transmisión es fecal-oral y que tiene muchísimo que ver con las condiciones de salud. Y nos ha llamado la atención que cada vez vemos más en los consultorios, vamos más en las consultas y se diagnostica más. ¿Tiene cura? Sí, de hecho, habitualmente... ¿Cuál es la cura de la hepatitis? No, para la hepatitis A, eso como es un virus, simplemente reposo, abundante líquido, y lo que hay es que evitar que eso se siga propagando. Pero lo que hemos visto, que nos llama muchísimo la atención, es que cada vez hay más casos y que incluso hemos tenido 2 casos de hepatitis fulminante, que es muy raro y que solamente se ve cuando ya como que hay mucha hepatitis por ahí. Entonces,
lo que queremos hacer en las sociedades científicas, estamos para eso. O sea, yo represento a una sociedad, la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, pero me consta que todas las otras sociedades científicas estamos preocupados por la salud de Doctora, nuestros ¿se ha ido venezolanos. mucha gente de ahí de ustedes, de la sociedad científica? Sí, los médicos venezolanos se están yendo. Se están Para nada, yendo. eso tampoco es un misterio. Yo sé que no es un misterio, por eso le pregunto. Eso es una realidad. Por sectores, se van los cirujanos, se van otros. Ahora Sí. le pregunto, en su área, Sí, concretamente, se han ido muchos. Muchos no. De hecho, esta mañana llamé a mi secretaria para ver cuántos Se iba? cuántos se habían ido. Pero sí, cada vez vemos, nos preocupa que en principio se iban los jóvenes, pero también se están yendo los no tan jóvenes. Los adultos. Sí, los adultos contemporáneos. ¿Usted piensa irse? No, Yo tampoco. así es. Aquí nos quedamos. ¿Qué otra cosa? ¿Qué Para otra? terminar el programa, ¿qué me va a decir? ¿Qué consejo le da a su gente? Bueno, en primer lugar, lo que yo quiero decirle particularmente a los médicos venezolanos que es muy importante, a pesar de que muchas veces, cuando estamos de este lado del escritorio, nos sentimos defraudados, nos sentimos frustrados por no poderle dar al paciente la atención digna que merece. Nuestra presencia acá es muy importante, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando por nuestro país y las sociedades científicas estamos para eso, para acompañar, para levantar la voz cuando haya que levantarla y para proporcionar herramientas de investigación que ayuden a que la salud del venezolano cada vez sea mejor y lo digna que debe ser. ¿Es cierto que la gente está acudiendo en vez de los médicos porque es muy caro a los brujos? No, no creo. Si el médico es bueno, no. ¿No? No. Si es caro. Bueno, alguno hará el sacrificio porque valdrá la pena ir. Bueno, aquí veo un total de 117 compañías responsables del mantenimiento de equipos hospitalarios han dejado de operar forzadas por la crisis. ¿Cómo los afecta a ustedes eso? Muchísimo. Pero es que incluso tú lo ves que en los hospitales muchas veces lo que son palabras de un compañero con el que hablé esta mañana, cascarones vacíos. Sitios donde la gente va, pero no hay los insumos para prestarles la atención. Entonces, se mantiene el recurso humano, pero el recurso humano no tiene insumos, no tiene materiales. El recurso humano, esa es una pregunta que me preocupa, doctora, y se la voy a hacer. Por ejemplo, Dios quiera que no, a algunos de nosotros le dan una crisis de emergencia y tienen que llevar, un ictus, tienen que llevar un hospital. Un infarto. Un infarto, Dios quiera que no, a ninguno. ¿A dónde lo lleva? ¿Cómo lo curan si no hay? ¿Tienen que ir para el cementerio directo? No, bueno, probablemente ejercerán una medicina que se ejercía varios siglos atrás. Porque lo correcto es que si, por ejemplo, Dios lo guarde, usted sufre un infarto, usted pudiese ser trasladado a un sitio donde le pudieran hacer una angioplastia primaria, que es lo que hay que hacer. Pero hoy en día, poner un stent, por ejemplo, puede costarle $3.000 o más. Bueno. Entonces, de eso estamos hablando. Y no hay ninguna posibilidad de que abaraten los costos, todo lo contrario, tiende a subir, porque me dicen también que en la cuestión de la medicina los laboratorios se están yendo, no están aquí, no sé qué pasa. Sí, lamentablemente en Venezuela la industria farmacéutica está mermada. Cada vez tenemos menos. Ok. ¿Un mensaje final? Aquí estamos. Aquí estamos. No, eso estaba, ese no sirve. No, nada. Aquí estamos. No, hay que seguir trabajando. Okay. Hay que seguir trabajando y yo pienso que el gobierno tiene que entender que es algo que hay que hacer en conjunto, que no lo pueden hacer solos y que tienen que mirar hacia las sociedades científicas. Es muy importante. Bueno, y hacia los hospitales y hacia los sitios donde va más gente humilde que no tiene recursos. Me dicen que la situación del Llanito, la situación de por allá. La situación del universitario, la situación del Hospital Vargas. El Vargas, el que está por allá. La situación de muchos hospitales en el interior del país. Sí. Es lamentable, es lamentable. Y no debe ser. Gracias, doctora Marisa Durán Castillo, presidenta de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí la próxima semana a esta misma hora.